Hola, ¿qué tal, padreros? Mi nombre es Joaquín y os doy la bienvenida al canal de YouTube de Zona de Pádel. Hoy os traemos una comparativa muy interesante, ya que vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias entre las dos nuevas palas de Paquito Navarro para este 2025, la Hack 04 y la Hack 04 Hybrid. Vamos a ver cuáles son las características técnicas de ambos modelos y ver en qué se diferencian sobre el 20×10. Por lo tanto, esperamos que os quedéis hasta el final del vídeo y nos dejéis un buen like para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, vamos a ver qué tenemos que decir sobre las nuevas palas de Paquito Navarro. Ya tenemos aquí la nueva Hack 04 2025, la pala oficial de Paquito Navarro, que como podéis ver pues viene con un diseño muy llamativo. A mí personalmente me gusta muchísimo, ya que el color verde, el color blanco y el negro pues han sustituido al negro y al naranja que predominaba la temporada anterior. Como podéis ver, pues diagonalmente pues cada mitad pertenece a un color bastante bonito, como ya os digo, se nota una pala muy elegante. Y en cuanto a las características, pues vemos que tiene una forma de diamante, un balance bastante alto, ideal para el juego de Paquito Navarro. Encontramos rugosidad tipo 3D en las caras, ha cambiado con respecto a la temporada anterior, donde veíamos un rugoso tipo lija bastante marcado. Pues el cambio se debe a que Bull Padel pues ha generado este dibujo circular, porque pues permite añadir más efecto y aportarle una mejor dirección a los tiros. En cuanto a los materiales usados en la construcción de la pala, pues tenemos un carbono Tricarbon 18K en las caras y una goma multi-eva de diferentes densidades en el núcleo. Esto nos deja unas sensaciones de pala bastante durita. Por otro lado, en cuanto a las tecnologías, vemos por aquí el Total Channel, que es un canal que Bull Padel ha diseñado a lo largo de todo el marco, que mejora la estabilidad y aporta una mayor potencia a la zona central de la pala. Por otro lado, vemos también el sistema Custom Weight, con estos huequitos en la zona superior, que pues permiten añadir una serie de piezas que se compran por separado para aumentar todavía más el balance. Vemos también un cambio en el diseño del corazón con la tecnología Tricore, con estas 3 vigas que mejoran la resistencia, mejoran la potencia, también la estabilidad de la pala, y estéticamente queda bastante bonito. Vemos también el sistema Air Power con estas aperturas en la zona del corazón que sirven pues para mejorar la manejabilidad de la pala, y para reducir todo el tema de las vibraciones encontramos el sistema Vibra Drive, este elastómero ubicado en la zona baja del corazón, y también el Grip ESA-Core, ¿vale? Que nos permite pues mejorar el agarre frente a la sudoración, frente a la humedad, y también pues reducir el tema de vibraciones. Y por último encontramos los Ease Vibe, estas piececitas de goma, estos dampeners, estos shockouts muy parecidos a los que ha ideado Siux, que pues reducen las vibraciones según Bull Padel en un 49% y también nos permiten modificar el balance según la posición en la que los coloquemos. Vamos con la Hack 04, la pala de Paquito Navarro. Una pala que a mí me ha parecido muy completa. En defensa, buen punto dulce, buenísima la salida de bola, para tirar buenos globos, chiquitas, incluso para bloquear alguna bola que nos viene muy firmes. La verdad que es una pala también muy manejable, no la he notado especialmente pesada, lo cual habla muy bien. Luego, en términos de bajada de pared, es cierto que hay que controlarla, no solo en bajadas de pared, sino en cualquier golpe aéreo, porque es una pala que al tener el balance un poquito más alto, si hacemos el gesto demasiado exagerado, pues puede ser que la bola nos salga disparada y perdamos muchísimo control. En bandejas, víboras, y sobre todo también en los rulos a la verja, lo mismo, ¿vale? Es una pala que hay que encontrarle el punto en el que no le pegues excesivamente fuerte, porque ya digo, tiene muchísima salida de bola, entonces puede ser que salga muy descontrolada, pero si le pillas el punto para meterle buena profundidad a los tiros, es una pala impresionante. Además el rugoso 3D, la verdad que suma muchísimo. He tirado alguna dejada por aquí y se ve que la bola sale con mucho efecto, además pasa más tiempo en la superficie por este dibujo circular. Y luego los remates, muchísima facilidad, es lo que yo he notado, no hace falta pegarle excesivamente fuerte, con tocar la bola con la parte media superior de la pala ya sale con muchísima potencia. Si le agregamos un buen gesto técnico,
bueno, la bola va a despedir muchísimo, vamos a sacar muchas bolas por 3. Así que en líneas generales, muy contento con la Hack 04 y me parece una pala muy completa a la que, bueno, pues vamos a ver en muchísimas reviews como seguramente de las mejores palas híbridas de potencia. Pues tenemos por aquí la Hack 04 Hybrid 2025, la pala híbrida de Paquito Navarro para esta temporada. Como vemos, la diferencia principal con respecto a la Hack 04, la versión normal, es la forma. Esta pala cuenta con una forma redonda, mientras que la Hack 04 tiene una forma de diamante. Por lo tanto, con este modelo pues vamos a tener un pelín más de control, más de polivalencia en el juego y el balance obviamente estará más centrado. En cuanto al diseño, vemos que también cambia. En la Hack 04 pues los colores predominantes eran el verde y el blanco, y aquí lo son el negro y el verde, pero bueno, de la misma forma, diagonalmente partido por la mitad, es el mismo diseño, solo que cambian los colores. En cuanto a los materiales usados para la construcción de la Hack 04 Hybrid, pues tenemos los mismos: carbono tricarbon 18K y una goma multi-EVA en el núcleo de diferentes capas. Por otro lado, encontramos también la rugosidad tipo 3D con forma circular en la superficie y también unas sensaciones, un tacto, diría, un pelín más blando que la versión Hack 04. En cuanto a las tecnologías, son exactamente las mismas: el sistema Custom Weight en la zona del marco para modificar el balance, el Total Channel, que es este canal que atraviesa toda la pala para aportar una mayor resistencia, una mayor potencia y estabilidad, y el corazón tricore con estas 3 vigas que mejoran también la durabilidad, aportan una mayor potencia, mayor firmeza en los golpes. Y en cuanto a las tecnologías para, bueno, pues limitar las vibraciones, encontramos el sistema Vibra Drive, el grip ESA Core que viene de serie con la pala y los Eastby, ¿vale? Por último, encontramos también el sistema Air Power en la zona del corazón con estas aberturas que mejoran notablemente la manejabilidad. Por lo tanto, en situaciones como el choque de voleas, pues vamos a notar cómo la pala la podemos mover de forma más rápida. Ya hemos terminado con el modelo híbrido de esta Hack 04. Bueno, como hemos comentado, con la forma redonda sí que se nota bastante que tienes un pelín más de control que la pala Hack 04. En defensa, sensaciones muy parecidas, incluso un punto dulce mayor que el de la Hack 04, pero bueno, buena salida de bola, para tirar buenos globos. Es una pala, la verdad, manejable, no se siente pesada tampoco, es, ya te digo, muy parecida a la de la Hack, al peso de la Hack 04. Y bueno, una vez haces la bajada de pared, sí que se nota que tiene el balance en el punto medio de la pala, incluso un pelín más superior, por tanto, sensaciones parecidas. Hay que llevar cuidado a la hora de extender demasiado el brazo. En zona de bandeja, en zona de víbora, es una pala que tiene muy buena salida de bola para este tipo de golpeos, para darle muy buena profundidad, pero sí que es cierto que en la zona del remate, aunque si consigues pegarle muy bien, sí que vas a sacarla muchísimo de la pista, pues se queda un pelín más corta que la Hack 04, pero obviamente es porque esta es una forma de redonda y la Hack 04 es forma de diamante. En línea general es lo mismo, una pala muy completa. Yo la recomendaría a jugadores de drive que busquen más controlar el juego, que busquen cambiar las velocidades, porque es una pala que se maneja muy bien. Cuando te viene una bola firme puede responder con mayor velocidad, pero cuando quieres jugar una bola más lentita también te responde muy bien. Bueno, para no extenderme mucho más, porque ya he dicho muchas cosas en la Hack Hybrid 04, pues el modelo Hack está destinado más a jugadores de ataque que les guste más pegarle, definir puntos, que suelen actuar en el revés. La verdad que bueno, se nota que tiene muchísima potencia, bastante más que este modelo, pero ya te digo, la Hack 04 para jugadores de control, jugadores que busquen generar un pelín más de volumen de bola, que quieran tener más paciencia, pues es un modelo bastante ideal. Pero en líneas generales no se distinguen demasiado, salvo por la forma y porque esta tiene más potencia. Podríamos decir que son dos modelos que cumplen a la perfección, no vamos a notar excesivamente las diferencias. Así que esa es nuestra comparativa de estos dos modelos de Paquito Navarro. Y hasta aquí nuestra comparativa entre la Hack 04 y la Hack 04 Hybrid de esta temporada. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí, y por aquí te dejamos un enlace a nuestra review de la nueva Pertex 04 de Juan Tello. Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y tú,
¿Qué pala de Paquito Navarro prefieres? Te leemos en comentarios.